Bueno, vamos a seguir avanzando con estas fuentes que tienen que ver con los estados secundarios. Como dijimos, son esos estados que surgen en donde ya hay una tradición estatal previa. Eh, Dicho de otra manera, tienen de quién aprender, de quién tomar herramientas para construirse, ¿no?, esos nuevos estados. Y tenemos los tres casos para esta historia del antiguo Cercano Oriente. El primero es el caso de los eteos hoititas, estos indoeuropeos de la primera oleada, que van llegando alrededor del 2000 y que van a formar un reino en Anatolia, y tuvimos esas dos fuentes, el testamento de Hattusili I, el edicto de Telepinu, el caso de Jueces 9, para ver el caso de Hebreos. Esa etapa de Jueces sería la transición hacia el Estado, hacia el reino hebreo, donde vemos en interacción estas relaciones de parentesco, al mismo tiempo que parece estar produciéndose una expansión o una conquista territorial, ¿no? En ese caso tiene un punto de contacto con los eteos, se dan los dos procesos al mismo tiempo, las formas de organización hacia adentro de esa futura autoridad estatal, y en paralelo la expansión sobre un territorio, el tratar de abarcar una base territorial para ese Estado. En el caso de los medos, la fuente que tenemos es Heródoto I, en el primer libro de Heródoto desde el parágrafo 95 al 104 y 106, pero no es una fuente meda. Los medos también son indoeuropeos porque pertenecen, digamos, a esta familia lingüística, pero es de la segunda oleada, la de los iranios, que también tiene otros exponentes, esta segunda oleada de indoeuropeos, la que va llegando en torno al 1200, eh, al, a las fronteras del antiguo Cercano Oriente. Y algunos de estos pueblos nos resultan conocidos porque terminan instalados. Por ejemplo, estos iranios, que tienen sus dialectos, se hablan una lengua irania, pero según en qué parte de la meseta de Irán se hayan instalado, van a tener el nombre de medos, los de más al norte, o persas, los que se instalan más hacia el sur de esa meseta, ¿no? Después hay otros pueblos en esa oleada indoeuropea, los frigios, los lidios, los dorios más hacia la zona de Grecia, eh, un poquito después, los pueblos que conocemos para el oriente como nómadas, después, bueno, formarán algún reino mucho después, que son los escitas, ¿no?, y los cimerios o cimerianos. Esa gente también es parte de esa segunda oleada indoeuropea que aporta al Cercano Oriente antiguo el conocimiento de la metalurgia del hierro, ¿no? Cada oleada indoeuropea tiene, ¿no?, la del 2000 o la del 1200, un aporte, ¿no? Esa es la característica también, un poco más allá de las lenguas de los pueblos que las integran y que tenemos detectados, pero tienen una incorporación tecnológica al Oriente que después se va adoptando, ¿no?, por parte de los demás que ya estaban asentados. En el primer caso era el carro de guerra, el liviano, de dos ruedas y con el caballo, digamos, entrenado como para tirar de un carro de guerra. Esta es la primera oleada indoeuropea. El aporte de la segunda es la metalurgia del hierro. ¿Qué sabemos de los medos al día de hoy? Relativamente poco, no tenemos fuentes medas, salvo algunos nombres sueltos en alguna tumba en la cual no se ha encontrado ningún resto de sarcófagos ni nada. Son espacios que están vacíos, ¿no?, como huecos en la roca y por ahí con alguna inscripción.
pero no hay conjuntos de textos. Sí hay fuentes de los persas, en persa, además de en otras lenguas, porque en el imperio persa la lengua de comunicación entre los distintos distritos, provincias o satrapías era el arameo. Entonces mucha documentación del imperio persa no solo está en persa, también está en arameo, e incluso en otras lenguas, porque es tan grande ese imperio persa del primer milenio, entre los siglos 6 y 4 antes de Cristo, que según las zonas, ¿no? Hay lenguas que se conservan y que se siguen usando en la administración, en lo que es la satrapía de Babilonia, que abarca mucho más territorio, ¿no? que la zona de centro y sur del antiguo Irak o Mesopotamia. La lengua es el acadio, dialecto babilonio, ¿no? Y los persas así lo utilizan y respetan la lengua local y a los escribas locales que también estaban entrenados. También se usaba el arameo ya se venía usando desde el imperio asirio, ¿no? Como una segunda lengua en paralelo para muchas inscripciones. Además es una lengua que tiene escritura alfabética, por lo tanto usa menos signos, es más sencilla de aprender, ¿no? que las lenguas de escritura ideográfico-fonética, ¿no? Entonces, como les decía, parece haber existido una lengua meda, pero tenemos muy poca documentación escrita. Sí hay un poco más de restos arqueológicos, como les digo, estas tumbas en las que no se encontró nada, es el espacio de una excavación en la roca, y alguna inscripción con un nombre propio, pero no alguna narración o alguna descripción de algo o alguna fuente de tipo administrativa, como sí podemos tener y en mucha cantidad en el imperio persa, que es posterior, y en varias lenguas además. Lo que sí tenemos es a alguien que conocemos desde el mundo griego, desde el mundo griego clásico, es Heródoto, que escribe en el siglo V, eso que después se conoció como los 9 libros de la historia y que él llamó simplemente en plural historias, que significa algo así como investigaciones, pesquisas, ¿no? Las averiguaciones de Heródoto, como él mismo dice cuando presenta el libro, con la intención de mostrar y para que se recuerden, ¿no? las hazañas que tienen que ver con lo que se llamó las guerras médicas, por esto de los medos, ¿no? El comandante en jefe del ejército persa, por tradición, solía ser un medo, ¿no? Esto dentro del imperio persa. Pero cuando Heródoto quiere describir del lado griego y del lado persa cómo se gestaron, ¿no? esas dos unidades que entran en guerra, se va remontando a las historias respectivas en el pasado, y entonces, como antecedente del imperio persa, él tiene que mencionar que antes hubo un reino medo, esto es lo que él averigua, ¿no? en el norte de la meseta de Irán. Incluso tiene noticias de la capital de ese reino medo, que se llama Ecbatana, con alguna descripción de una ciudad que estaba rodeada por unas murallas circulares, que eran de distintos colores. Parece que se ha encontrado, ¿no? algo así en el norte de la meseta de Irán, una descripción que parecería corresponderse con el texto de Heródoto, es decir, de todas esas averiguaciones que Heródoto hace en tantos lugares y de sus tantos viajes, aunque no haya llegado a la meseta de Irán, pero llegó a tener noticias de la existencia de esa capital y de ese reino medo. Lo que él quiere contar, contado desde su punto de vista, es cómo se gestó ese reino, y ahí uno tendría una transición hacia el Estado del pueblo medo, pero contada a través de la palabra de un griego como Heródoto. Es decir, acá estamos utilizando un filtro, ¿no? No son los medos mismos, como en el caso de Telepinu, que si bien tiene la intención de legitimarse, ordena la sucesión, pero está hablando de su propia gente y de los antecedentes
de ese reino eteo en el cual él queda ubicado, digamos, sobre esa dinastía hacia el final, ¿no? 1525, pero es una fuente etea. En este caso, es alguien que es ajeno a una cultura a la que va describiendo con su perspectiva griega. La otra cosa que uno no tiene que olvidar es que Heródoto recoge las averiguaciones, pero él se hace traducir o consigue, digamos, algún traductor, algún lenguaraz en los lugares en donde pregunta, porque él no habla ninguna otra lengua que no sea el griego. Entonces, este tema de la lengua utilizada para comunicarse también puede haber incidido en la forma en que recoge determinados episodios, pero se nota claramente su intención de reconstruir de una manera quizá muy ideal, ya vamos a verlo, esa transición hacia el Estado en la meseta de Irán. Entonces comienza con algo un poco impreciso porque hace ver como que los asirios dominaban en Asia y que los medos se independizan de los asirios, eh, lo cual no es una versión muy cierta. De hecho, los medos son conocidos para los asirios porque los ven pasar por su frontera, la frontera oriental de Asiria, sobre todo del imperio asirio. Como toda frontera de estos pueblos antiguos es medio flexible, porosa, digamos así. Las poblaciones, las aldeas de la frontera siria hacia el oriente, lo que limita con la meseta de Irán, veían, ¿no? O estaban un poco sometidas a la interacción y quizá a lo mejor al ataque de tribus medas, ¿no? Nómades europeos que están entrando, están pasando por el norte de la Mesopotamia y en un proceso que debe haber llevado su tiempo, van entrando en la meseta de Irán. Entonces, esa es la otra parte por la cual, o el otro aspecto desde el cual los medos nos dan alguna noticia, a través de fuentes asirias. Hay reyes asirios que pactan con jefes de tribus medas y que pactan, bueno, la tranquilidad en el área de frontera, que no ataquen a las aldeas asirias de esa frontera oriental, sino que tengan un intercambio como el que nosotros conocemos para el nomadismo circunscrito, llegar a acuerdos, se acuerda que las aldeas les pueden dar lo que ellos necesiten, pero que no las depreden, y entre otras cosas, que el jefe medo jure lealtad al rey asirio respecto del heredero del trono asirio. Es una manera de decirnos, ¿no? Que en Asiria había facciones del poder que eran muy capaces de convocar a tribus de nómadas, por ejemplo, estos medos, para que colaboraran para derrocar a algún rey o eliminar algún candidato que no les gustara, ¿no? En la corte asiria hay muchas tensiones y hay muchos conflictos y hay disputas, digamos así, de facciones, facciones familiares, hermanos mayores contra hermanos menores y viceversa, hijos contra padres, suele ocurrir en varios reinados, hay reyes que mueren asesinados, en fin. Para algunas de estas actividades a veces se consigue, digamos, la ayuda externa, ¿no? Los nómadas son ideales para esto porque no les interesa sedentarizarse en principio, pero sí pueden tener interés en recibir algún botín, algo que compense, digamos, su participación, bienes móviles, ¿no? Para llevarse y seguir en su trayecto. Entonces, por eso esos pactos que hay entre reyes asirios y jefes medos entre los siglos 8, 7, ¿no? Siempre implica, bueno, que haya paz entre las dos partes, pero que ninguno de esos jefes medos colabore para derrocar ni a un soberano ni a su sucesor, ¿no? Lo cual habla más de la corte asiria que de los medos. Entonces, esta es la mención, no es que estén sometidos. A Heródoto le llega la referencia que los medos estaban sometidos a los asirios y dice se sacudieron el yugo, ¿no?
Entonces, así todos en el continente, dice Heródoto, fueron entonces autónomos. He aquí cómo volvieron nuevamente a tener un amo, ¿no? La palabra griega para amo es despotes. Esa es la palabra que usa Heródoto. En vez de decir cómo tuvieron un rey, cómo llegaron a darse un rey, dice cómo llegaron a tener un amo, habiendo sido libres, ¿no? Por eso digo, es esta mentalidad muy griega, ¿no? Los que están en Oriente son amos respecto de la población, ¿no? Había entre los medos un hombre listo, ¿no? Hay que fijarse en estos adjetivos, ¿no? Esta caracterización. Había entre los medos un hombre listo llamado Deioques, que es hijo de Fraortes. Deioques, ansioso del poder supremo, hizo lo siguiente, ¿no? Y habla de los medos que vivían diseminados en aldeas y de Deioques, que se dedica a practicar la justicia. Es una especie de redistribuidor de justicia o de mediador, que sabemos que es una de las funciones típicas, ¿no?, que puede tener el líder, un jefe en una sociedad de jefatura, ¿no? Y nos dice, ya nos dijo que era un hombre listo, nos dice que estaba ansioso del poder supremo y además nos agrega de Deioques que ya gozaba de prestigio en su aldea, ¿no? O sea que tiene prestigio, no poder, tiene prestigio porque sabe ejercer bien la redistribución de justicia o en otras palabras la función de mediación. Entonces, como lo conocen, va creciendo su fama porque sus juicios son rectos o son justos, en el relato de Heródoto, y lo van a ver de muchas otras aldeas, no solamente de la suya. El número de los que venían a verle crecía, ¿no?, al difundirse el rumor sobre la equidad con que concluía los procesos. Cuando Deioques se dio cuenta de que todo dependía de él, no quiso seguir residiendo donde había residido hasta ese momento para hacer justicia, se rehusó a continuar juzgando, pues dijo que no le resultaba ventajoso hacer justicia a su prójimo de la mañana a la noche, olvidando sus intereses personales. El desorden en las aldeas fue mucho peor que antes. Los medos se reunieron para conferenciar y hablaron de la situación. Entre paréntesis dice Heródoto, supongo que fueron los amigos de Deioques quienes tomaron la palabra. Esto es interesante, los medos se reúnen, si uno piensa en el edicto de Telepino, está la asamblea, el pancus, ¿no? Esta gente que es la gente importante, serían, en otras palabras, los patriarcas, los jefes de las familias importantes, que pueden asesorar al rey o pueden inclinarse por un futuro jefe o candidato, ¿no? Pueden aparecer las facciones. Nosotros vimos que también el primer grupo de apoyo, como se recitaba en el edicto de Telepino, suele ser la parentela, ¿no?, la red de parentesco. Acá Heródoto no habla de parientes, dice que en esa reunión, llamémosles asamblea, probablemente los amigos de Deioques fueron los que tomaron la palabra. Heródoto habla de amigos, en otras fuentes hemos visto a los parientes, los tíos maternos de Abimelech en Jueces 9, por ejemplo, ¿no? Pero parece ser que los más próximos, ¿no?, son los que brindan la primera base de apoyo, y esos son los que tienen la gran idea, ¿no?, ya que nos es imposible, dicen, vivir en estas condiciones en este país, fácilmente la solución, hagamos rey a uno de los nuestros. Fíjense lo que simboliza la figura real, y recuerden esto cuando veamos fuentes ideológicas, y después pensemos también en la realeza, ¿no?, como la expresión política de la realeza, entre otras cosas, diría Balandier, ¿no?, tiene que ver con el orden cósmico. La realeza es una de las expresiones del orden cósmico. Para muchos de estos pueblos antiguos, ¿no?, como puede pasar, por ejemplo, en el imaginario
mesopotámico antiguo, digamos, ¿no? Todos estos pueblos del antiguo Irak, desde Sumer en adelante, los acadios, ¿no? Bueno, los amorreos que se asimilan también, los asirios a posteriori, ¿no? El símbolo de la civilización es tener ciudades, ciudades amuralladas, y tener rey, ¿no? Solo los salvajes, comillas, no tienen rey, ¿no? Entonces, miren ese imaginario acá, ¿no? Estos medos, amigos de Deioques, piensan que lo mejor es tener un rey. Esa es la solución al desorden, ¿no? En esta dialéctica de orden y desorden. El desorden existe, pero tiene que existir algo que le ponga un límite. En este caso sería una autoridad real, ¿no? Hagamos rey a uno de los nuestros, así el país estará bien gobernado y podremos ocuparnos de nuestros trabajos sin ser trastornados por el desorden. Con discursos de esta naturaleza se autoconvencieron de darse un rey. Ahí está el consenso, ¿no? La creación de un consentimiento, como lo plantearía Godelier, ¿no? Pero todavía eso que acá se llama un rey, no es un rey. Hay que ver qué pasa, porque por el momento teníamos a Deioques, ¿no? Se propuso elegir, ¿no? Y todos con insistencia propusieron a Deioques e hicieron su elogio, y finalmente la asamblea se pronunció porque fuera él quien reinara. Y acá hay que prestar atención otra vez a los verbos. Parece que Deioques acepta, pero primero, dice, invitó a los medos a que le edificaran una residencia digna del título real y que fortificaran su autoridad dándole una guardia. Este es el principio del fin, diría Clastres, ¿no? Acá estamos creando la desigualdad, ¿no? Primero los invita amablemente, pero él va a tener una residencia que es diferente, es el palacio, ¿no? Que es todo un símbolo de la distancia social, ¿no? Que después se va a revelar más adelante en un protocolo, ¿no? Directamente no lo pueden ver, y si están en su presencia, bueno, hay determinadas actitudes que hay que adoptar, o sea, es un diferente del resto, ¿no? La creación de la desigualdad, encima con una guardia. Entonces acá lo que está asomando es la coerción, la posibilidad de la coerción. ¿Por qué la guardia? La guardia va a cumplir las órdenes que Deioques dé. Ya no es lo mismo que estar en la aldea impartiendo justicia